Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, los efectos y el significado que tiene para el presidente Pepe Mujica insultar a la FIFA en momentos en que su país fue eliminado del Mundial Brasil 2014 y en momentos en que Uruguay se prepara para sus elecciones presidenciales del próximo 26 de octubre. El punto clave. Pese a la evidente prueba de juego sucio que representa el mordisco que le propinó el delantero Luis Suárez a uno de sus rivales, el mandatario uruguayo ha preferido sintonizarse con sus electores y ha descalificado de manera verbal y agresiva las sanciones que le impuso la FIFA. Muchos cuestionan que un presidente desconozca la gravedad y justifique públicamente la conducta antideportiva y antiética cometida por el goleador uruguayo. Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. ¿Hoy? ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí. El punto clave, la imagen negativa y los cuestionamientos que pesan sobre la credibilidad de la FIFA son el telón de fondo del Mundial Brasil 2014. El presidente uruguayo pone el dedo en la llaga y arremete contra la máxima autoridad del fútbol que en repetidas ocasiones ha sido salpicada por escándalos de corrupción. La voz de Pepe Mujica se une al coro de quienes cuestionan a la FIFA por ser capaz de sancionar a un jugador drásticamente, pero no ser capaz de depurarse a su interior. Carlos Albert, exfutbolista profesional y periodista deportivo mexicano. Luis Suárez ha sido víctima de su mal talante, pero sobre todo ha sido víctima de la burocracia y la falta de sentido deportivo y legalidad que permea en todos los escaños y rincones de la caduca y desaliñada FIFA. El punto clave, el fútbol hace parte de la identidad nacional de Uruguay ante el mundo. Este deporte ha llevado al país suramericano a destacarse a nivel internacional. Esto, sumado a las elecciones presidenciales, hace que las opiniones del presidente uruguayo Pepe Mujica tengan efecto no solo en su imagen, sino también en el escenario electoral, donde el expresidente Tabaré Vázquez aspira a ser reelegido el próximo 26 de octubre. Tuit Pablo Mieres, candidato a la presidencia de Uruguay. Mujica sigue actuando como si no fuera el presidente de la República. Nadie cree que se le haya escapado el insulto, pero no es gracioso. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿han sido acertadas o desacertadas las opiniones que en su condición de mandatario emite Mujica frente a las sanciones de FIFA contra Suárez? Los invitamos a que nos escriban a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y saludamos a esta hora en Montevideo, Uruguay, a Lucía Topolansky. Ella es la primera dama de Uruguay y además senadora uruguaya actualmente. Señora Topolansky, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches para usted y para toda Colombia. También queremos agradecer la presencia desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña Gerardo Molina, es experto en marketing deportivo de la agencia Euroméricas. Bienvenido al programa. Muy buenas noches para todos. Y desde Miami, Florida, nos acompaña Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, experto en temas de América Latina, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida. Bienvenido, señor Gamarra. Muy amable, gracias. Quiero empezar preguntándole a la primera dama de Uruguay, a la señora Lucía Topolansky, sobre este incidente. Usted estaba al lado del presidente José Mujica cuando los aborda este periodista y les pregunta que para ustedes que había dejado el Mundial. Entonces el presidente responde con esta palabra un poco vulgar, luego parece arrepentirse, sin embargo permite que lo publiquen y luego usted dice que se adhiere a las palabras de su esposo. ¿Cómo interpretar esto que para muchos ha generado una polémica por haber sido una palabra ofensiva, un exabrupto? El pueblo uruguayo, el pueblo que camina por la calle, que todos los días va a trabajar, que se gana su pan, está feliz con lo que dijo el presidente porque expresó un sentimiento de bronca que se había generado cuando de una manera tan impropia se expulsó a Luis Suárez del Mundial.
todo ese pueblo ha venido a felicitar. Hay alguna capa social más intelectualizada, de círculos más cerrados, que primero desconocen el idioma español, porque estas son palabras del idioma español y nunca oí que nadie hubiera criticado a Teresa de Ávila por usar las palabras que usaba. Y bueno, y es una expresión de pueblo. Mujica es un presidente del pueblo y la gente, hoy yo andaba por el centro de la ciudad de Montevideo haciendo una serie de diligencias y la gente me gritaba de aquí y de allá: muy bien, Pepe, nos expresaste a todos, todos sentimos como vos. E incluso algunos periodistas que por razones formales Sí. en la televisión no pueden expresarse tan abiertamente, decían, bueno, con el contenido totalmente de acuerdo, capaz la forma, así que yo creo que no pasa nada, estuvo bien. Topolansky, es claro que despertó ira en los uruguayos, pues lo sucedido con Suárez y también la eliminación del Mundial de Fútbol, pero en palabras de un presidente, siendo el español tan explícito, una vulgaridad para responder a esto que ha ocurrido, ¿no le parece que es echarle más leña al fuego? No, no, de ninguna manera, al contrario, fue una válvula de escape para el pueblo uruguayo, porque el pueblo uruguayo no hubiera tenido ningún sentimiento tan potente si a Suárez se le hubiera dado una sanción de las comunes que aplica la FIFA. Ahora estaba mirando la televisión, un programa que hace un periodista uruguayo pero que trabaja en la Argentina, Víctor Hugo Morales, junto con Maradona, y mostraban fotos de una patada que le dieron a un jugador y que le quebraron la tibia y el peroné. Entonces, en realidad, lo de Suárez, al lado de eso, fue un juego de niños. El fútbol es un deporte de contacto, puede tener momentos fuertes, duros, pero en realidad la FIFA... El Uruguay tiene 3.300.000 habitantes, no es negocio para avanzar en un mundial, en espectadores, en capacidad económica. Pero le guste o no la FIFA, tenemos unas cuantas copas en nuestra historia. El primer mundial del mundo se jugó acá. Y bueno, y vamos a seguir peleando por el derecho de los chiquitos. Quiero conocer también qué piensa Eduardo Gamarra, doctor Gamarra, sobre el acto de Suárez. Ya había una polémica, era una conducta antideportiva. Ahora el presidente que lo defendió también incurre en una conducta que podría ser considerada antidiplomática, antipolítica. No, más bien yo coincido con la primera dama. Me parece que el acto del presidente Mujica fue un acto político de cara a la gente que lo eligió y la gente a la que él básicamente tiene que rendir cuentas. Y en ese sentido, aunque quizás no sea lo más correcto en términos lingüísticos, sí tiene una corrección política en el momento en el que se da. O sea, el fútbol genera muchas pasiones y sobre todo genera unos sentimientos de nacionalismo muy fuertes, en la izquierda, en la derecha, en todo lado. Es quizás algo, la única otra actividad que genera tanta pasión como la política. Cuando estas dos se juntan, pues genera básicamente lo que vimos en el caso del Uruguay. Entonces yo no voy a ser puro en términos lingüísticos, digamos, pero sí me parece que la respuesta del presidente Mujica en ese momento, dadas las circunstancias, primero era muy Pepe Mujica y segundo era muy adecuada a un momento, yo diría, de un sentimiento colectivo de rechazo a una sanción que el Uruguay considera injusta. Ahora, la pregunta suya, y yo no soy experto en fútbol, pero sí, al igual que todos tengo una pasión por ese deporte, sí pienso que en el caso del señor Suárez, este fue un futbolista reincidente. Probablemente uno puede discutir si la sanción fue demasiado fuerte, pero me parece que
fue una sanción lo suficientemente grave para que por lo menos lo suspendieran por el resto del Mundial. Sí. De que haya una conspiración, siempre se hablan de conspiraciones de la FIFA contra países pequeños, de la FIFA contra otros países. Mire, yo soy boliviano y estoy acostumbrado a las conspiraciones para que no se juegue en la altura, por ejemplo, ¿no? De manera que siempre podemos encontrar algún tipo de explicación para culpar a la FIFA de algún tipo de accionar en contra de nuestros países. Ahora, señor Gerardo Molina, quiero preguntarle por qué el presidente Mujica, siendo una autoridad que debería ser ejemplar, que debería ser transparente, no condena la conducta de su jugador, la condena de Luis Suárez, y en lugar de eso sale a defender el hecho de que haya habido una falta, una agresión en el Mundial no común. Bueno, en realidad yo, digamos, disiento con la primera dama del Uruguay y con estos conceptos. Yo creo que no se puede defender un exabrupto que el jugador ha cometido en el Mundial, porque es incorrecto e inadecuado. Y aparte no se puede defender un presidente fuera de todo ámbito, digamos, protocolar, porque además no tiene ningún tipo de razón. Al punto tal que el propio jugador, Suárez, a través de un comunicado oficial, pedido disculpas públicas a toda la comunidad internacional del fútbol, ha pedido disculpas al jugador agredido y se ha reconocido culpable. Entonces, el presidente está, de algún modo, respaldando al propio jugador que es, digamos, culpable de una falta y de una sanción correcta que ha aplicado la FIFA, y que se puede discutir en cuanto a los términos, en cuanto a los plazos, pero que la sanción fue justa y es el mismo jugador quien la está respaldando, con lo cual creo que aquí el equivocado es el presidente. La ejemplar sanción contra Luis Suárez por morder a un rival ha generado un sinnúmero de reacciones en Uruguay, donde el presidente José Mujica pareciera ser el más indignado. Los insultos del mandatario en contra de la FIFA le han costado críticas, pero a la vez ovaciones, entre quienes ven el fútbol como su identidad y a su selección como un símbolo a nivel internacional. Los exabruptos del jefe de Estado no solo tienen incidencia en el deporte, sino también en la política, pues sus polémicas declaraciones se presentan en medio de un ambiente electoral en el que el exmandatario Tabaré Vázquez aspira a ser reelegido. Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. La polémica personalidad del presidente de Uruguay, José Mujica, lo vuelve a poner en las principales portadas de diarios nacionales e internacionales. Esta vez sus declaraciones subidas de tono estuvieron enfocadas hacia los directivos de la FIFA por la ejemplar sanción contra el delantero uruguayo Luis Suárez luego de haber mordido al defensa italiano Giorgio Chiellini. ¿Qué significó para usted este Mundial? Cuénteme. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. Mujica, quien en un principio se tapó la boca luego de proferir el insulto, fue más allá. Pueden haber sancionado, pero no sanciones fascistas. Esta no es la primera vez que el mandatario uruguayo arremete contra el máximo ente del fútbol internacional. El pasado 25 de junio, un día antes que se conociera la sanción contra Suárez, Mujica había defendido al jugador de una forma muy particular, rompiendo el protocolo diplomático que por lo general tienen los jefes de Estado. No lo elegimos para filósofo, ni para mecánico, ni para tener buenos modales. Es un excelente jugador. Ese día, con su tradicional estilo franco y directo, el presidente de Uruguay también insistió en que para él no hubo mordisco de Suárez, a pesar que las imágenes prueban todo lo contrario. Yo no vi que haya mordido a nadie, pero se pegan cada patada y cada hachazo y se los bancan. Pero mientras Mujica no ve la agresión, este lunes, a través de un comunicado, Luis Suárez dijo sentirse arrepentido por la mordida a Giorgio Chiellini y se comprometió a no realizar más este tipo de acciones. Con independencia de las polémicas y de las declaraciones contradictorias que se han producido durante estos días, todo ello sin haber querido interferir en el buen hacer de mi selección. Lo cierto es que mi compañero de profesión, Giorgio Chiellini, sufrió en el lance que tuvo conmigo los efectos físicos de un mordisco y por ello me arrepiento profundamente. Pido perdón a Giorgio Chiellini y a toda la familia del fútbol. Me comprometo públicamente a que nunca volverá a ocurrir un incidente como este con mi intervención. Montevideo, 30 de junio de 2014. Las disculpas de Suárez fueron bien recibidas por Chiellini, quien en su cuenta de Twitter escribió:
Luis Suárez, está todo olvidado. Espero que la FIFA reduzca tu suspensión. Días atrás, Chiellini había calificado la decisión de la FIFA como exagerada por haber sancionado a Suárez con 4 meses sin actividades relacionadas al fútbol y 9 juegos con la selección. En Bachle, Dinamarca, saludamos a esta hora a Jens Seger Andersen. Él es el director internacional de la organización Play the Game, una iniciativa que promueve el fortalecimiento de la ética, la transparencia y la libertad de expresión en el deporte. Bienvenido, señor Seger Andersen, al programa La Noche. Muchas gracias. ¿Cómo explicar el hecho de que esta sanción a un jugador por una conducta antideportiva genere tanto respaldo en su país, incluso del propio presidente, al punto de que se ha vuelto una cuestión de respaldo a pesar de que se trató de una falta sancionada por la FIFA? Bueno, yo creo que hay una explicación muy evidente, es que todos somos, cuando hablamos de nuestras selecciones nacionales, un poco miopes, no vemos muy bien todo el panorama objetivo, y estoy seguro que cuando la situación se calma, los uruguayos también verán que la FIFA debía castigar de algún modo a Luis Suárez por el mordisco. Sin embargo, lo que no es normal es que un jefe de Estado se expresa con tanta claridad sobre lo que él piensa sinceramente de FIFA. Estoy seguro que si usted pregunta a muchos otros jefes de Estados, en discreto lo van a decir exactamente lo mismo, porque hay un resentimiento generalizado en todo el mundo de la manera en que la FIFA administra su gran responsabilidad financiera y económica, social, cultural. Hay que recordar que el bocado que se ha servido Luis Suárez no tiene ninguna comparación con los bocados que se han servido los ejecutivos de FIFA durante décadas. Hay evidencia muy clara que muchos líderes se han enriquecido de manera con una falta de ética y de manera a veces ilegal durante los últimos 20 y 30 años. Justamente vamos a evaluar este tema en el segundo bloque de nuestro programa, porque la FIFA también tiene una responsabilidad en todo esto. Lucía Topolansky, su esposo habló al principio de que no debía haber una sanción contra Luis Suárez, pero en las recientes declaraciones, estas últimas que quedaron grabadas en televisión, dice que sí, que lo debieron haber sancionado, pero que no le hubieran impuesto una sanción fascista. ¿A qué se refería con esto? Cuando se da la jugada, que allí uno de los que están interviniendo en esta conversación decía que fue evidente la mordida, para nosotros no fue evidente. Lo que vimos después es que el jugador italiano le mostró una marca al juez, pero el juez no reaccionó en lo más mínimo. El partido continuó. Primera precisión. Segunda precisión, si el juez se equivocó y la FIFA quiere actuar de oficio, está dentro de la normativa de la FIFA, pero suspender los 9 partidos, 4 meses que no puede pisar un escenario deportivo, que tenía que irse inmediatamente del lado de sus compañeros de equipo, y además una sanción económica, es de una desproporción que no está escrita, y eso fue lo que indignó a la gente en Uruguay, porque el fútbol, ya se lo dije y lo repito, es un deporte de contacto, y yo recuerdo muy bien en el Mundial pasado una patada enorme que un holandés le dio a un español en pleno pecho, que lo dejó medio muerto. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Sí. Algunas son sancionadas con tarjeta roja, otras son sancionadas con una expulsión,
pero no habíamos visto, y la misma gente, la misma prensa deportiva del mundo lo recogió así, una sanción de esta magnitud por un incidente que al futbolista italiano no le dejó ninguna secuela. Sí, señora Entonces no Topolansky. exageremos los tantos. Entonces, por eso es que para nosotros, Luis Suárez es un jugador importante en la selección uruguaya, probablemente el mejor, y además con esta sanción se afectan hasta sus derechos laborales. Entonces, por eso la Central Obrera de nuestro país sacó una declaración en ese sentido. Entonces, no es que los uruguayos seamos sordos y ciegos e insensibles, no. Se pasaron con nosotros y entonces reaccionamos. Pero señora Topolansky, de todas formas, Luis Suárez es un ejemplo para muchos jóvenes en el Uruguay, se ha convertido en un ídolo y todo lo que haga está siendo incluso repetido por muchas personas que ven en él una figura a seguir. ¿No le parece que cuando ustedes dicen que a él no lo eligieron para tener buenos modales, o cuando dicen que es un jugador que no debía haber sido sancionado, esta conducta, respaldar una conducta antiética, puede ser dañino para la juventud del Uruguay? No tiene nada que ver, porque la televisión hoy por hoy registra cosas que antes eran imposibles de ver. Y cuando, por ejemplo, en ese programa que yo lo mencionaba en donde está Víctor Hugo Morales y Maradona, sale cómo le quiebran la pierna a otro futbolista, uno también puede decir, bueno, qué ejemplo para la juventud, ¿no? Suárez moralmente es un tipo intachable, tiene su familia y es un muchacho que con mucho esfuerzo en la vida salió desde muy abajo y es muy solidario con su familia y la gente lo adora en Uruguay, así que toda esa disquisición que ustedes hacen no tiene nada que ver con la idiosincrasia uruguaya, ni acá tiene pie. En la gente, en el pueblo estamos hablando. Habrá algunos, 2 o 3 intelectuales que piensen diferente, pero son absoluta minoría. Señor Eduardo Gamarra, sin embargo, el presidente uruguayo ha sabido capitalizar muy bien esta noticia que se ha tomado al Uruguay hacia el ámbito político. Pareciera que el deporte y la política no están muy combinados, sin embargo, el presidente ya habla de sanciones de tipo fascista al referirse a la FIFA. ¿Considera usted que también hay un momento político en el Uruguay con el cual puede entenderse una declaración como la del presidente José Mujica? Mire, yo creo que son coincidencias en este momento, o sea, sucedió la sanción, yo creo que surgió la reacción predecible dentro de esa pasión del fútbol y la pasión de un presidente. Sin embargo, que la reacción del presidente le favorezca en el contexto actual electoral uruguayo, probablemente, o sea, como decía la primera dama, la mayoría de los uruguayos parecen estar del lado del futbolista Suárez. Que el presidente esté del lado del futbolista Suárez es estar con las mayorías. Uno puede, ¿no? Y yo lo digo como académico y como profesor, uno puede intelectualizar este tema, inclusive lo puede poner en el marco jurídico, digamos, una sanción que es inapelable, que la impone una organización como la FIFA, a la que todos los miembros deben acatar, etcétera. Pero cuando uno ingresa al ámbito a lo que me refería al principio, donde mezclamos el nacionalismo, ese sentimiento de patriotismo, en un contexto no particular como el uruguayo en este momento, por supuesto que le va a favorecer al presidente, probablemente a su partido, aunque viendo las encuestas en Uruguay, parece que el Frente Amplio, antes del incidente, ya llevaba una buena delantera en el proceso electoral. Esto le va a caer bien, pero no creo que sea algo determinante, digamos, para resolver el proceso electoral. Que sea una cosa buena, porque demuestra nuevamente que el presidente está del lado del pueblo, un pueblo, como dijo la primera dama, que está del lado de un muchacho que sale de abajo y que se enfrenta a esta enorme burocracia de la FIFA,
que históricamente ha conspirado contra los débiles, pues ese discurso es muy importante en contextos como el uruguayo actual. Esto es lo que vamos a debatir al regreso de comerciales. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿qué están diciendo nuestros televidentes? Les estamos preguntando si han sido acertadas o desacertadas las opiniones que en su condición de mandatario emitió el presidente Mujica frente a las sanciones de la FIFA contra el jugador Luis Suárez. Sigan participando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Esto nos dicen los tuiteros. Luis Bello dice: acertadas, presidente debe defender siempre a sus compatriotas, la mala palabra es mejor que la injusticia. También escribe Edixon Giraldo, dice: totalmente desafortunadas, más aún si se tiene en cuenta que el mismo Luis Suárez reconoció su agresión. Álvaro Rincón dice: es así de simple, los tienen que sancionar, los estados no pueden inmiscuirse en nada de la FIFA, entre paréntesis, por ley. Vamos a la pausa, en minutos seguimos conversando con nuestros invitados en La Noche. Seguimos en La Noche y estamos conversando también en Buenos Aires, Argentina, con Gerardo Molina, experto de marketing deportivo de la agencia Euroméricas. Señor Molina, el justificar una agresión y en este caso la sanción al jugador Luis Suárez que haya generado tanto rechazo por parte del presidente de Uruguay, de un jefe de Estado, y convertir este tema en un tema de Estado, ¿puede tener una motivación política? Bueno, evidentemente sí. Yo en principio creo que, digamos, estoy totalmente en desacuerdo con el exabrupto de un presidente desde la nación, y segundo, cuando quiere justificar lo injustificable. Yo felicito a Luis Suárez, felicito su descargo, felicito su pedido de disculpas ante un jugador que se reconoce reincidente de lo que ha hecho. No es la primera vez que él recibe una sanción, es la tercera vez que ha sido sancionado en la liga holandesa y en la liga inglesa, con altas sanciones también y temas económicos. No se puede defender a un jugador que está por fuera del fair play. La FIFA actuó de este modo correctamente, aquí no hay ninguna conspiración de ningún tipo. La FIFA no indicó que el jugador fuese a morder a su rival, ni en esta ocasión, ni creo que ninguna de las ligas ni los equipos les han dado esa instrucción cuando jugó en los campeonatos en Europa. Luis Suárez muy bien dijo que estaba arrepentido y que nunca más lo iba a hacer. Yo felicito justamente y recibo con agrado el comunicado de Luis Suárez, que es lo que corresponde, dejar la pasión, dejar el sentimiento de lado, y hoy saber que dentro de lo que es la industria deportiva no hay que intentar ver fantasmas. No los hay. Acabó una acción muy concreta que tuvo una pena muy certera, y no se puede hacer de un partido o de una actitud de un jugador un mitin político. Más allá de que el exabrupto en sí mismo no lo considero correcto, porque creo que tenemos que tener incluso, si el presidente tiene algún tema puntual o tiene sospechas de que en la FIFA hay algún tipo de conspiración o actos de corrupción, tiene la Federación Uruguaya o tiene los mecanismos diplomáticos como para poder hacer cualquier tipo de descargo. Sí. Con lo cual yo creo que es un buen ejemplo de Suárez para la juventud del Uruguay, el que haya hecho este descargo, y no es un buen mensaje el del presidente para la juventud del Uruguay. Creo que muchos jóvenes ven, y futbolistas y niños del Uruguay, ven en Suárez a un ídolo, y un ídolo tiene que tener hoy en el fútbol no solamente buenas habilidades en el campo de juego, sino también fuera del campo de juego, y nadie pone en tela de juicio que sea un mal o buen jugador, sino simplemente estamos juzgando un acto concreto y específico que, reitero, es reiterativo en el caso de Suárez. Señora Lucía Topolansky, ante el sentido de pertenencia que pueda generar la selección o lo que ha ocurrido con el jugador Luis Suárez, es entendible el lenguaje directo, el lenguaje popular del presidente Pepe Mujica, pero ¿no le parece que es preocupante justificar de alguna forma esta agresión? Y debo ser insistente porque la conducta, el comportamiento del jugador no fue un comportamiento ejemplar ni siquiera para los amantes del deporte. No, esto es un sentimiento
que la gente lo empezó ese mismo día que retornaba al Uruguay, la gente estuvo hasta altas horas de la noche con mucho frío, esperando para acompañar al jugador. También fue el presidente, y después cuando vino la selección lo mismo. Y bueno, el pueblo uruguayo tiene esos sentimientos, es lícito que los tenga, y también estuvo muy bien de parte de Luis que escribiera esa carta. No son cosas contradictorias ni mucho menos. Lo que pasa es que yo veo que hay un cliché sobre lo que tiene que hacer o no un presidente, sobre lo que tiene que vestir, sobre lo que tiene que decir y sobre cómo debe seguir un protocolo que no sé quién lo inventó en el mundo, y cuando aparece alguien que procede naturalmente como es, bueno, parece que sí, pero imagínese, llama la señora atención. Topolansky, Entonces, que todo el mundo en el Uruguay, simplemente por estar en desacuerdo con el otro, le echara un madrazo o le mencionara a su mamá como una prostituta. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Nosotros veníamos siguiendo la clasificación de la selección uruguaya, se hizo con bastante sacrificio. Los equipos en el mundo han estado muy parejos. Este mismo mundial así lo demuestra. Ahora, hace un rato veía cómo sufrió Argentina en el partido que jugó para octavos, y también vi cómo sufrieron otros cuadros. Es decir, a nadie le salió regalado el paseo. Bueno, nosotros hemos clasificado muchas veces a los mundiales, siempre con la esperanza de ganar, de ser campeones, y bueno, y esto descolocó los sentimientos, y no tiene nada que ver ni la conducta de los niños, y todas esas cosas que se dicen. Es no conocer el Uruguay. Y aunque es un país muy civilizado, sí, y es el menos violento de Latinoamérica. Y aunque la FIFA les siga pareciendo tan fascista, ¿van a continuar participando de los mundiales? Bueno, pero eso depende de los jugadores, es toda actividad privada. Pues quiero agradecerle mucho en Montevideo, señora Lucía Topolansky, primera dama de Uruguay, senadora, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Bueno, saludos. Muy amable. Quiero preguntarle ahora a Jens Seger Andersen, director internacional de la organización Play the Game, justamente por lo que pueda significar el respaldo a la acción antideportiva, a un mordisco, cuando estamos hablando de un juego limpio. Ustedes se encargan justamente de velar por esto. ¿Qué opina? Yo creo que no hay un gran peligro, que todo el mundo ahora piensa que el presidente Mujica anima a la gente de morder. Yo creo que todos podemos ver muy bien que eso fue un comentario muy espontáneo y también causado por la crisis de credibilidad general que padece FIFA por otros motivos. Y además, aunque yo pienso que sí, había que castigar a FIFA, es legítimo preguntar por qué el castigo debería ser tan duro. Yo creo que no hay ninguna conspiración en contra de Uruguay en este caso. Yo creo que simplemente eso fue una acción para limpiar la imagen de FIFA. Es una ocasión dorada para mostrar que FIFA representa la ética después de semanas, meses, años de un debate público internacional en la cual estamos cuestionando precisamente la ética de FIFA. Así que el mordisco de Suárez fue, digamos, una crisis muy conveniente para FIFA. Hay que notar que el hombre presidente del comité disciplinario, Claudio Sulzer, que está el responsable para la decisión, él ha mostrado anteriormente que se preocupa mucho de la imagen de FIFA. Hace 4 años, en 2010, cuando el Sunday Times,
reveló que había corrupción en el proceso de selección para los anfitriones de los mundiales 2018-2022. Claudio Sulza fue el presidente del Comité Ética de FIFA. Sí. Y en esta capacidad, él participó en una rueda de prensa y declaró que ahora había algunas suspensiones, 2 suspensiones de miembros del Comité Ejecutivo. Pero al mismo tiempo se enojó bastante sobre estos periodistas infames que con cámara oculta había revelado esa corrupción. Fue como si era más grave desvelar la corrupción que practicar la corrupción. Señor Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, experto en temas de América Latina. Estamos hablando de Uruguay, en un país que también está en campaña porque se acercan unas elecciones presidenciales donde el expresidente Tabaré Vázquez iría por el oficialismo e incluso empieza a sonar la señora Topolansky, la primera dama con la que estábamos conversando, como su fórmula vicepresidencial. Cuando se hacen estos comentarios, más allá de lo espontáneo, ¿también usted cree que hay un objetivo político? No, yo no creo que hay, o sea, que esto lo planificado, o sea, les conviene el momento, como dije anteriormente, es un momento electoral en el Uruguay. El presidente y su esposa son parte de un partido que está liderando en todas las encuestas, y este momento es un momento para identificarse con el pueblo, con un pueblo de votantes. Pero también creo que hay que entender algo. El presidente Mujica es un presidente que ha sido muy particular. No es un presidente, digamos, hagamos el contraste, no es un presidente que viene, digamos, de alcurnia, como por ejemplo el presidente Santos de Colombia, otros que tienen una educación formal y que guardan protocolo. Al igual que otros presidentes, digamos, de esta ola, digamos, presidentes de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de otros países, tienden más bien a ser mucho más populares, mucho más populacheros, si uno quiere. Obviamente son populistas, y lo que ellos buscan en su lenguaje, en su forma de ser, es precisamente hablar como habla el pueblo. Basta recordar algunas cosas que Evo Morales ha dicho en su larga ya experiencia como presidente, donde mucha gente, incluyéndome, pues encontrábamos sus comentarios ofensivos. Sin embargo, la reacción popular en estos países ha sido siempre de identificarse con estos presidentes. O sea que yo creo que uno también tiene, como dijo la primera dama, que entender al Uruguay, el Uruguay actual. Es un Uruguay que tiene un proceso realmente interesante y lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de contradicciones como todos los países. Pero en este momento actual, con este contexto del Mundial, mire, ganar un partido de fútbol, ¿no?, lleva a una cantidad de especulaciones. Imagínense ustedes en Colombia, si Colombia hubiese perdido el partido en vez de ganado el partido el día antes de las elecciones. Podríamos haber especulado también si el resultado hubiese variado. Entonces yo creo que son coincidencias que en este momento le favorecen al presidente Mujica. Que él las aproveche, que haya un sentimiento colectivo, ¿no? Me parece que es interesante. Quiero agradecerle mucho, señor Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Florida, por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. A propósito del tema de hoy, le seguimos preguntando a los televidentes, ¿creen que han sido acertadas o desacertadas las opiniones que el presidente de Uruguay, José Mujica, emitió frente a las sanciones de la FIFA contra el jugador, contra el delantero Luis Suárez? Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de la noche. Leemos mensajes. Héctor Ovalle dice, Mujica debió pedir asesoría del manager de Suárez, quien sí supo rectificar el rumbo que estaba tomando esto a tiempo. Gabriel Mareño dice, empezando por el lenguaje, está fuera de foco. El mismo Suárez sabía lo que pasaría. Lamentable el lenguaje utilizado. Y Rodrigo Figueroa dice, acertadas, aunque lo de Suárez no debe suceder en la cancha, lo de la FIFA es cierto. Vamos a la pausa, ya regresamos para nuestro bloque final en la noche. Seguimos en la noche en Buenos Aires, Argentina. Señor Gerardo Molina, experto en marketing deportivo de la agencia Euroméricas. No solamente el presidente José Mujica
parece estar quedando mal con sus declaraciones. También hay cuestionamientos sobre la FIFA, que por un lado aplica una sanción severa, drástica, contra un jugador que comete una conducta antideportiva, pero por otro le cuesta todavía pronunciarse o adelantar las conclusiones de una investigación que la señala por corrupción en su interior. ¿Usted qué piensa? Bueno, en principio, para concluir el tema de Mujica rápidamente, creo que Mujica, con sus declaraciones y su mujer refrendando las declaraciones de él, creo que han hecho un mordisco verbal muy fuerte, creo que peor que el de Suárez en la cancha, con lo cual sería muy grato para todo el pueblo y la comunidad deportiva, y más viniendo de un presidente y una primera dama, que pidan disculpas también por esas declaraciones que suelen ser un mordisco, como también en el periodismo la defensa abierta que ha hecho Víctor Hugo Morales y Maradona, teniendo en consideración que ninguno de ellos tiene razón, abiertamente y simplemente escuchando el descargo que ha hecho Luis Suárez, al cual vuelvo a felicitar. Esto en cuanto al tema Uruguay, espero que suceda por el bien del pueblo uruguayo y por la ética del presidente. En cuanto al tema de la FIFA, sí, por supuesto hay sospechas de corrupción, digamos, no solamente en lo sucedido en Brasil, sino fuertemente en Qatar. Hay patrocinadores de los principales de la FIFA que han pedido expresamente explicaciones en cuanto a este tema. La FIFA ha quedado que después del Mundial va a dar esas explicaciones correspondientes en cuanto al tema Qatar, a los patrocinadores, y en cuanto a tres aspectos centrales de la falta de control que hubo en la construcción y en los gastos en el Mundial de Brasil. La FIFA, por supuesto, recibe muchos millones de dólares, y cada vez más los patrocinadores van ganando espacio y van ganando opinión en cuanto a la organización tanto general como operativa del evento. Y si usted tiene en consideración que como promedio cada marca invierte entre 2 y 4 millones de dólares por día para hacer marketing y publicidad del Mundial, nos daremos cuenta del peso que tienen estas marcas, que no quieren que la FIFA pierda, por supuesto, imagen, porque el perder imagen en términos concretos la están perdiendo las propias marcas que apoyan a la entidad, con lo cual la entidad sí se ha visto, digamos, marcada con muchos casos puntuales que remiten a la poca falta de transparencia, pero que nada tiene que ver esto ni mezclar esto con el fallo con respecto a Suárez, ni con ningún tipo de conspiración. Son temas totalmente distintos y para tratarlos de forma puntual cada uno. Señor Jens Seger Andersen, director de la organización Play the Game, la FIFA sanciona a los jugadores, pero ¿quién sanciona a la FIFA? ¿Usted cree que está siendo la federación incapaz de investigarse a sí misma o son acusaciones infundadas? Yo pienso que es tiempo que los jefes de estados, los gobiernos, los políticos en general, empiezan a interesarse por lo que pasa entre los mundiales, entre los partidos. Y yo veo que ahora en los últimos años sí hay un interés que se despierta en cómo FIFA maneja sus propios asuntos, y no solamente sus propios asuntos, pero un asunto que es digamos, un valor global para todos nosotros, el amor al fútbol, el amor al deporte. FIFA tiene una historia notoriamente malísima en cuanto a su capacidad de corregir sus propios errores. Lo que es simbolizado en el presidente Blatter. Blatter reina en FIFA como presidente desde 1998. Anteriormente fue secretario general. Anteriormente fue director técnico parte del Ejecutivo. En todos estos años ha habido un esquema de corrupción comprobado completamente en las Cortes de Suiza, de comisiones personales de más de 100 millones de dólares recompartido entre dirigentes deportivos, más que nada en FIFA. Y Blatter
reclama que ahora él es la persona para reformar FIFA. Así intenta pacificar la opinión pública, pero la realidad es que no hay reforma. Hay unos pocos cambios internos en las estructuras de FIFA, pero los pasos más importantes que podía tomar FIFA no lo han tomado. Por ejemplo, no han introducido límites de los mandatos, cuánto tiempo uno puede quedar en poder. No hay límites para la edad. No hay introspección por parte de miembros independientes del comité ejecutivo. No hay control de la ética de las personas, de la conducta de las personas que se elige para puestos en FIFA, etc. Señor Seger, así que, perdón. Le pido que concluya, que se nos está agotando el tiempo. Perdón. ¿Cómo? Concluya brevemente, que se nos está agotando el tiempo. Lo que precisamos hacer ahora es que los gobiernos y las organizaciones deportivas definen cómo es una buena conducta de esa gente en las organizaciones deportivas que tienen tanta responsabilidad, pero no cumplen con sus responsabilidades. ¿Cómo serán las reglas del juego fuera de las canchas? Eso es lo que precisamos, y hay cada vez más un interés en las organizaciones transnacionales como las Naciones Unidas, como la Comisión Europea, para controlar más lo que pasa en el mundo deportivo. Quiero agradecerle mucho en Vejle, Dinamarca, Jens Seger Andersen, director internacional de la organización Play the Game, por habernos atendido aquí en el programa La Noche. A sus órdenes. Gracias. Y termino brevemente con usted, señor Gerardo Molina. También quisiera que me diera una conclusión, porque es que dentro de las canchas y fuera de las canchas debería estarse jugando limpio de cara a un mundial, a un deporte que lo que está haciendo es unificar a las personas y no, por el contrario, promover las agresiones o las peleas. Por supuesto, acá hay algo muy puntual que, a pesar de que hoy sin las marcas es imposible que haya deporte a nivel mundial, hoy las empresas hacen posible, a pesar de un ente como es tan grande la FIFA, sin marcas es imposible, no hay deporte. Hoy son trascendentes. Esto no quita que seamos muy, muy claros y que no nos olvidemos que el fútbol es un juego. La base de datos de virus ha sido actualizada. En realidad hay que disfrutar de ese juego. Entonces, es decir, no perder la orientación de las reglas que tiene ese juego, y que el juego tiene esas reglas para que se cumplan. Con lo cual, tener esto muy claro es la base y la esencia de todo lo que podamos hablar como consiguiente y lo que hemos hablado mismo como consiguiente en el programa. No nos olvidemos que el fútbol es un juego y es lo que tenemos que preservar, y gestionar muy bien la pasión, no dejarnos llevar por el sentimentalismo, sino gestionar la pasión deportiva, y justamente esa es una de las funciones del marketing, gestionar la pasión deportiva y fundamentalmente apelar a la razón, al raciocinio, y no simplemente a los sentimentalismos. Quiero agradecerle mucho en Buenos Aires, señor Gerardo Molina, experto en marketing deportivo de la agencia Euroméricas, por habernos atendido. Mucho gusto. Un gran placer, un gran saludo para todos. Que esté muy bien. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter.